que de hecho, si están escuchando esto, creo que lo puse al principio del video porque era muy importante mencionarlo al principio, pero ya terminé de grabar el video, entonces es por eso. Y es lo siguiente, para trabajar en Blender es muy importante tener siempre una mano en el teclado y una mano en el mouse. Si eres zurdo no importa, la mano izquierda que maneja el mouse en el mouse y la mano derecha en el teclado. Porque es muy importante, porque cuando trabajamos en Blender vamos a estar moviéndonos entre varios comandos. Porque como un programa de tanta complejidad interna, eh, tiene muchos comandos a utilizar que pues es mucho más fácil utilizarlos utilizarlos con las teclas alfanuméricas, o sea, las teclas del alfabeto. Van a darse cuenta que casi, si no estoy mal, casi todas las teclas, o sea, todas las letras tienen una función. Entonces es muy importante tener una mano en el teclado y la otra mano en el mouse. Ahora, importante y muy útil a la hora de trabajar con Blender, tener un teclado numérico. ¿Sí? El teclado numérico, ese cuadrito aquí al lado que tiene 1, 2, 9, carta de 13 y 17 teclas. Sí, el teclado numérico que tiene 17 teclas, que es el adicional, no las teclas de número que están sobre las teclas de letra, no. Un teclado numérico. Es importante tenerlo porque nos facilita muchísimo, muchísimo movernos dentro de la interfaz. Muchísimo, no entenderán qué tanto. Em, ¿Y qué más? Bueno, si no tienen un teclado numérico, como me preguntaron hace poquito, pues podemos realizar las mismas opciones desde el menú, desde los menús por acá en, en- en- en el programa. Sin embargo, es mucho más fácil tener el teclado numérico. Entonces ahora sí, muchas gracias. Continúen viendo el video y nada, compártanlo si les sirve a alguien. Adiós. Bueno chicos, bienvenidos a todos. Este es LuisK1902 en un nuevo video de Blender. Como pueden ver en el título, dice algo como para recién llegados o guía práctica o el tutorial más básico de Blender que vas a encontrar. Y esto es pues esencialmente para las personas que vayan a iniciar en Blender y digamos necesitan cierta orientación porque al principio puede parecer un programa un poco complicado de manejar, un poco complicado de ver, sin embargo no lo es. Entonces si conoces a alguien que vaya a hacer eso, por favor ve y compártele este video que vaya a iniciar en Blender. Y si no, que tal vez encuentres algo muy interesante. Para empezar necesitamos la herramienta principal que es Blender. Necesitamos el programa actualizado en la versión 2.77 a día de hoy, 12 de abril de 2016. Si necesitas encontrar la versión y no la tienes, recuerda que es un software gratuito y lo vas a encontrar en su página que es www.blender.org en el apartado download o slash download. Aquí vas a encontrar la última versión, Blender.277. Ah, mira, en cuanto hablaba, subieron, ya está una nueva versión. Que por generalmente tienen algunas cosas diferentes que la anterior. Aquí también puedes hacer donaciones y todo al Blender. Bien, eso. Ahora, adicionalmente, comentarles que, bueno, yo llevo usando Blender un par de 3 o 4 años más o menos. Un par de no, 3 o 4 años más o menos. Y cuando inicié me encontré con este manual de Blender 2.3, la guía de Blender 2.3. Eso fue por allá en 2011, no recuerdo bien, eso fue hace mucho tiempo. No son 4, son más. Y bueno, el manual bastante bueno. Sin embargo, en ese entonces el lenguaje de Blender y la interfaz de Blender era un poco más compleja que lo que es ahorita. De hecho, era bastante más compleja de lo que es ahorita y tenía menos herramientas. Y con este, no recuerdo dónde lo tengo, pero con este encontré una guía rápida para recién llegados o para usuarios recién comenzados en Blender, la cual me hizo muy útil y era una guía práctica en donde hacíamos varias cositas mientras íbamos viendo más o menos las presentaciones de Blender. Y eso es probablemente lo que vamos a hacer, no en este video, sino en esta miniserie que acabé de crear con este video. Entonces, lo primero, las características esenciales de Blender. Antes de comenzar a explicar acá con esto es, en Blender puedes hacer varias cosas. Es un programa bastante complejo para lo poco que pesa y para pues eh, que realmente es gratuito, ¿cierto? Entonces en Blender podemos crear modelos tridimensionales, podemos modelarlos, es decir, moviendo vectores y moviendo caras y líneas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a entender. Podemos crear modelos tridimensionales también, pero a través de la escultura, que básicamente es una interfaz 3D para simular cómo esculpiríamos en la vida real, que también es muy útil. Podemos aquí mismo añadir un rake o un esqueleto, que lo que va a hacer es que básicamente va a dejar de formar la figura que tenemos aquí creada, que en este caso es el cubo que ya pasaremos a explicar, para hacer animación.
Podemos crear fondos, podemos crear wallpapers o fondos de pantalla en Blender como una composición general. Podemos hacer animación en Blender, lo cual es un poquito complicado, pero podemos hacer animación. Podemos componer la animación directamente, es decir, generar el producto final en Blender directamente. Blender nos permite fotorrealismo en los render, que es un render ya más adelante lo veremos también. En Blender podemos hacer simulaciones de varios tipos. Las que más se me ocurren al momento son simulaciones de fluidos, es decir, como agua o no agua. Podrían ser fluidos un poco más densos como gelatina, como petróleo y cosas por ese estilo. Fluidos un poquito más densos y fluidos un poco menos densos como el agua. Podemos hacer simulaciones de tejido para cuando queramos animar ropa o estas cosas para que se muevan al ritmo de que se mueva nuestro personaje. Podemos hacer simulaciones de humo, podemos hacer simulaciones de fuego que van por el mismo lado. Podemos hacer simulaciones físicas muy estrictas, muy realistas. Y aparte, las otras dos cosas que también me gustan muchísimo del Blender o que me gustan más son que podemos hacer captura de movimiento o motion tracking en Blender. El significado en inglés y en español es un poquito diferente. Podemos básicamente tomar un video que ya está hecho, o sea que grabamos nosotros con una cámara y añadirle algo creado en Blender a un objeto 3D, como por ejemplo este cubo, que pues ya es algo un poquito más avanzado, sin embargo es bueno mencionarlo. Y por último, la característica que me gusta por mucho más que las demás de Blender es que tiene un motor de juegos que se llama el Blender Game Engine, que básicamente nos permite crear juegos a través de esta aplicación. Entonces, como ven, es un programa muy completo, muy útil y bastante fácil de usar una vez le coges bueno, la forma en que se usa, ¿cierto? Entonces, sí se me está escuchando. Entonces, vamos a comenzar ahora sí con la guía básica. Cuando recién hables Blender, te vas a encontrar con esto. Adicionalmente, te vas a encontrar con esto, con una imagen acá. Que te dice la versión, la imagen de referencia a la versión, y ya simplemente es darle clic y vas a tener la interfaz tal y como la tengo acá. Yo no he modificado nada. Bueno, sí he modificado una cosa que la voy a hacer rápido, que se me había olvidado, que es para que vean las teclas que voy presionando. Las van a ver acá. A ver. Sí, las teclas que voy presionando las ven acá por si en algún momento se me olvida mencionar. Esa es una única modificación que no cambia nada y que realmente ustedes no las necesitan a menos que vayan a hacer tutoriales también. Perfecto. Entonces nos encontramos con esta interfaz y espero que se vea el cursor, o por favor pónganle mucha atención al cursor porque vamos a ir representando las cosas. La primera cosa que vemos, que es lo más notorio, es esta interfaz, que es la interfaz 3D, en donde vamos a trabajar todos nuestros archivos. Tiene un par de elementos. Primero acá vamos a ir de izquierda a derecha hacia abajo. Primero acá tiene un letrerito que dice User Persp o User Persp. ¿Esto qué es? User Perspective, o sea, perspectiva para el usuario. ¿Qué es una vista en perspectiva? La vista en perspectiva es la que manejamos en el mundo real, con datos más reales que nos da, digamos, una profundidad y que hace más que nada que si toman un objeto, digamos, como si tuviesen un cubo en la vida real, si toman un objeto y lo acercan a sus ojos, la parte que está más cerca, o digamos el cuadradito que está más cerca se ve más grande y el cuadradito que está más lejos se ve más pequeño. Es una vista bastante más realista, sin embargo, para trabajar en archivos 3D siempre ha sido mejor la otra vista que ya veremos más adelante. Sin embargo, les explicaba que era eso. Lo otro que vemos aquí en la interfase es, bueno, de izquierda a derecha abajo, es este puntico de acá. Este puntico de acá es un archivo o un elemento de luz, un objeto de luz, que es un emisor de luz que básicamente funciona como una bombilla para nuestro entorno 3D. Entonces, desde aquí va a salir toda la luz bueno, que vayamos a ver en este archivo, en esta interfaz por el momento, la interfaz por defecto. Ahora, este es otro objeto y este es un objeto de cámara. La flechita apunta hacia arriba, siempre va a apuntar hacia arriba, y eso quiere decir que la orientación de la cámara está bien. Si la flechita apunta hacia otro lado, la orientación de la cámara pues ha cambiado. Básicamente, esta es la cámara y eso es lo que va a representar todo lo que vemos en la escena. ¿Sí? ¿Por qué representar todo lo que vemos en la escena? Y ahí entramos con la palabra render, que es la que habíamos visto hace un momento. Un render es básicamente como la compilación o la composición o la interpretación de lo que tenemos acá. Básicamente todo esto es el trabajo en bruto o el proyecto en bruto. Lo que vas a ver, lo vas a ver a través de la cámara y eso va a ser el render. Y el render básicamente compila la luz, compila el objeto, compila todo lo que tengamos aquí, los efectos, hasta crear un solo archivo que generalmente es de imagen.
donde va a estar la representación más exacta o más fiel de lo que estamos haciendo. Continuando tenemos aquí, bueno, tenemos esta malla en líneas grises, bueno, el fondo es gris oscuro, en líneas grises un poco más claras, y esta es nuestra malla de trabajo y es nuestra malla de referencia. Se puede quitar, pero jamás he necesitado quitarla, siempre me ha gustado tenerla ahí, pero se puede quitar. Es la malla que podemos usar para referencia para crear varias cosas, o para crearlo todo más, mejor dicho. Es una malla que, si no estoy mal, tiene 16 cuadritos por 16 cuadritos, es una malla cuadrada, ven cómo se ve la perspectiva acá. Y cada cuadrito representa una unidad. Así de simple, solamente una unidad. Entonces, pues no, nada más, solo representa una unidad. Muy bien, ahora lo siguiente que tenemos, bueno, en la misma malla tenemos una línea verde y una línea roja que son nuestros, digamos, nuestros ejes. La línea verde es nuestro eje de profundidad, que es digamos, nuestro eje Y. La línea roja es nuestro eje, bueno, como lateral, que es nuestro eje X, y la línea Z, o la flechita Z, porque la línea no está, es nuestro eje Z, es decir, nuestro eje de verticalidad según el mundo real. Ahora, lo siguiente que tenemos es este cubito de acá, que es pues nuestro objeto por defecto de Blender. Como pueden ver, si comparamos las unidades, tenemos acá una unidad, dos unidades. Eso quiere decir que nuestro cubo es de 2 por 2 por 2. Bien, entonces eso lo tenemos aquí dentro de nuestro cuadrito. Recuerden, estamos hablando de nuestro cuadrito. Tenemos un cubo que es información de un objeto tridimensional, que es básicamente eso. Entonces por el momento no vamos a tocar más esto. Ya más aquí abajo tenemos este, que es simplemente para que vean las teclas que estoy usando. Este sí es una modificación, ustedes deben estar viendo simplemente el eje, que aquí nos muestra más o menos cómo está la rotación del eje. Aquí sí ya está el eje Z. Ahora, continuando con las cosas, vamos hasta arriba, ahora sí del todo. Tenemos aquí File, Render, Window, Help. Son básicamente los desprendibles que tienen todos la mayoría de los programas. Si nos paramos acá y dejamos el mouse por ahí paradito en ese botón, nos va a mostrar una fila que dice Python o Python, dos puntos info, mt file. Esta es la configuración del programa, que nos la muestra simplemente como referencia para tenerla si queremos programar en este programa a través de este lenguaje, que es el lenguaje Python o el lenguaje C++ que ellos usan. Entonces no lo vamos a usar, simplemente para que lo supieran. Y bueno, todos estos tienen básicamente lo mismo que tienen las demás cosas, que es, si les damos clic, tenemos un nuevo, un abrir, ¿cómo es? Recuperar la última sesión que se trabajó, guardar, preferencias de usuario. Esas dos las trabajaremos más adelante, importar, exportar, todo esto. En render, pues tenemos las opciones de hacer el render de la imagen o hacer el render de la animación. Más adelante lo veremos. Y bueno, aquí tenemos estas ventanitas. Aquí en Help podemos ir a buscar el manual si quieren. Es un manual online que ya les muestro en un momento. Oh, por Dios. Aquí tenemos, digamos, una ventana por defecto. O sea, ¿cómo decirlo? Una configuración por defecto para la interfaz. Entonces nosotros siempre vamos a verla en default, o hasta que le digamos al programa lo contrario. Y eso es todo esto que aparece aquí cuando iniciamos. Ahora pueden cambiarla, digamos, a Game Logic para la programación de juegos. Solo vamos a darle un clic porque sí. Para la programación de juegos, aquí nos deja un predeterminado para la programación de un videojuego. Composición nos deja un predeterminado para la composición de una imagen o de un fotograma para la animación. Animación, aquí nos deja un predeterminado para la animación y todo eso. Todo esto. 3D View Full es para ver todo digamos, la parte del entorno 3D. Pues nos vamos a quedar en default porque por ahora estamos trabajando en esto. Aquí tenemos, bueno, acá tenemos bueno, una pestañita, una cajita de texto aquí que dice Scene, que es básicamente escena. Si abrimos, solo tenemos una escena y con esto podemos trabajar entre escenas. Ya saben que es una escena. Podemos trabajar algo que pasa en un lugar, más o menos como decirlo en animación. Entonces, podemos trabajar en esta escena o podemos trabajar en otra escena añadiéndole aquí con el más. Si vamos a trabajar en varias escenas en un solo proyecto, lo cual nunca ha sido muy recomendable, pero pues ahí lo tienen. Adicionalmente, acá arriba tenemos Blender Render. Tenemos acá un desprendible que tiene cuatro cosas. Bueno, tiene tres seleccionables y este que dice Engine, que es básicamente la descripción de lo que tenemos aquí, que es el motor, o el motor sobre el cual estamos trabajando. Entonces tenemos tres opciones. Tenemos Blender Render, que es la opción de renderizado de imágenes y de animación por defecto que tiene Blender y que tiene desde hace muchísimos años y siempre casi no se ha mejorado mucho en ese Blender Render. Ya les digo por qué. Tenemos el siguiente, que es Blender Game,
que cambia un poco las configuraciones de la ventanita de por acá a la derecha que ya explicaremos y que es básicamente para la programación de videojuegos, cambia también el tipo de render y todo eso. Es un motor, ese es el motor de juegos, es el motor de render de Blender. Y acá, por eso Engine, que es motor, y acá tenemos el último que es el motor de render de Cycles. Cycles, no recuerdo bien en qué versión se implementó a Blender, sin embargo, ese es el que ha ido mejorando, ese es el que se ha ido aumentando digamos, las características para hacer un mejor render, y este es el que se usa mucho más hoy en día que el motor de render de Blender. Y es probable que ese es el que vayamos a usar en esta serie. Entonces, por el momento nos quedamos en Blender Render porque estamos trabajando por defecto. Y bueno, aquí tenemos información varia. ¿Información varia de qué tipo? Listo. Bueno, el loguito de Blender, la versión del programa que estamos usando. Aquí tenemos vértices, caras. Perdón. Sí, vértices, caras. Estos son. No sé, no estoy seguro de decirle qué son. Estos son los objetos, lámparas, la memoria utilizada. Vamos a explicarlo. Vértices. Vértices es, digamos, como entre comillas, el número de esquinitas que tiene el objeto que tenemos seleccionado. Ah, bueno, este nos muestra la información del objeto que tenemos seleccionado. Como pueden ver, acá hay como un halo rodeando este cubo, que es nuestro cubo pues, nuestro objeto de cubo. Entonces eso quiere decir que ese es el objeto seleccionado. Se me había olvidado de explicar una cosita acá que ya explico. Que es nuestro objeto seleccionado. Entonces, para este objeto nos está mostrando la información de que tiene 8 vértices, efectivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y abajo por detrás tiene otros 2, 1 y 2. Eso quiere decir, perdón, 7 y 8. Tiene 8 vértices. Caras, que tiene 6, efectivamente tiene 1, 2, 3, 4 aquí por detrás, 5 aquí por detrás y 6 aquí por detrás. Tiene 6 caras. Este tiene 12, no sé qué realmente es, por ahora no los puedo explicar. Objetos 1 de 3, eso quiere decir que tenemos seleccionado un objeto de 3 que tenemos en nuestra escena. Lámparas, que existe una lámpara en la escena y que tenemos seleccionada 0 de 1. ¿Okay? La memoria, que esto es, digamos, entre comillas, la memoria progresiva, la memoria RAM que está usando nuestro programa o en calcular este objeto o toda la escena, creo que es toda la escena. Y el objeto, como está nombrado, y es cubo. Y pues en inglés cube, entonces está aquí seleccionado. Entonces la cosita que se me había olvidado explicarles dentro de la interfaz es este circulito rojo y blanco que está dentro de esto. Si me acerco igual se va a quedar ahí, entonces por ahora nos quedamos acá de lejos. Círculo blanco y rojo, este es nuestro cursor 3D. Y bueno, este es nuestro cursor 3D y tiene una complicación diferente que pues, ¿por qué hay un cursor 3D y no manejamos este cursorcito que estamos moviendo? Porque este cursorcito que estamos moviendo se mueve en un entorno 2D, es decir, en nuestra pantalla, es decir, en un plano. Para mover el cursor 3D necesitamos información de dos tipos. Y como nosotros al ver esta ventanita la estamos viendo en 2D, puede que eso sea 3D, pero nosotros la estamos viendo en 2D en una pantalla, no tenemos los dos datos de información que necesitamos para calcular en dónde va a caer o en dónde vamos a colocar nuestro cursor 3D. Entonces nuestro cursor 3D se acomoda moviendo varias veces nuestra vista aquí en 3D para poderlo acomodar. Esa es más o menos la explicación, espero que se haya entendido. Y adicionalmente en el centro del cursor tenemos un circulito naranja, que eso aparece ahí porque tenemos seleccionado el cubo, que es el origen. ¿Y qué es el origen? Es como el punto de movimiento, el punto central desde donde se agranda o se achica el objeto, desde donde se rota el objeto o desde donde se mueve el objeto. Básicamente como el ombligo de aquí el objeto, como es a nuestro ombligo a nosotros. Ahora, tenemos otra aquí ventanita, que es nuestra ventana como de información de objeto. También varía, también cambia dependiendo del objeto que tengamos seleccionado. Y pues tiene varias opciones aquí como Translate, que es trasladar o mover, rotar, que es pues girarlo, escalar, que es cambiarle el tamaño, mirror, que es hacer un efecto espejo dependiendo del eje que queramos escoger, y varias cositas. Entonces esto no lo vamos a tocar, simplemente es para decirle que cambia dependiendo del objeto que tengamos seleccionado y es pues propiamente para el objeto. Ahora vamos aquí a la izquierda. Me voy a parar aquí y voy a hacer el primer cambio. ¿Sí? Me voy a parar aquí para que salgan las dobles flechitas para poder arrastrar esto un poco para acá, que sea un poquito más grande y lo podamos ver. Y aquí también. Entonces aquí, aunque parece que tuviéramos uno, tenemos dos ventanitas. Esta ventanita es nuestra ventana de objetos o de objetos de capas. O de orden de objetos. Entonces aquí tenemos básicamente todo lo que tenemos. Vamos a tratar de analizarlo como lo haríamos en un programa gráfico 2D. Tenemos acá una escena, que es todo.
Sí, la escena es todo lo que tenemos aquí dentro de nuestro entorno 3D y lo que trabajamos a través de estas opciones. Y cuando lo abrimos tenemos un render layer, un world y otros tres objetos que ya vimos acá. Bueno, el render layer es, digamos, una capa de renderizado, como lo traduce el nombre, que da la información de lo que vamos a renderizar o que vamos a transformar en una imagen o en una animación de lo que tenemos acá. El mundo son las opciones de mundo de world, son básicamente para cambiar, digamos, la atmósfera y todo este tipo de cosas. Y pues también tienen sus subredes, pero no lo vamos a mover por el momento. Y aquí tenemos los objetos que más nos dimos cuenta, que más conocemos. Tenemos la cámara, el cube o el cubo y la lámpara. Y esos son los nombres que tienen estos objetos. Podemos ir a cambiarlos dándoles doble clic y cambiándolo, vamos a cambiarlo a español, digamos cubo. Aquí en la cámara, en el momento que haga esto, se me va a seleccionar la cámara y ahora está en naranja. Y ahí pueden ver el puntico naranja, que es el origen de ese objeto. Vamos a cambiarla como cámara, vamos a ponerle cámara. Y aquí en lamp también vamos a seleccionar y vamos a darle doble clic y esto va a ser lámpara. Tiene tilde, pero no la vamos a poner en orden de no complicar las cosas. Entonces en esta ventanita del orden de las capas, al lado de cada objeto tenemos pues, una camarita para representar que es una camarita, este objetivo que es un triángulo al revés y estos punticos blancos más grandes son los vértices para representar que esto es una malla o un objeto de malla, que así es como transformamos los objetos. Y aquí que es un objeto de lámpara o un emisor de luz. Así de sencillo. Entonces vamos otra vez al cubo. ¿Dónde estamos? Al cubo. A tenerlo como teníamos. Y aquí, bueno, si abrimos tenemos una cámara acá. Si abrimos acá tenemos la información de la malla. Y si abrimos acá tenemos la lámpara. No hay nada extraño ahí. Y acá tenemos tres cositas, tres opcioncitas que son muy sencillas de entender. Un ojito, que es básicamente restringir o dejar la visibilidad. Si lo quitamos no vamos a ver el objeto, pero sí va a estar ahí. Lo mismo acá, si lo quitamos no, no vamos a ver el objeto, pero ahí va a estar, lo vamos a esconder. Y aquí tenemos el vectorcito, perdón, el cursor, que esto es básicamente, como ven aquí, restringir viewport selection. O sea, creo que es restringir el movimiento de lo que tenemos seleccionado. Restringir la vista de lo que tenemos seleccionado, aparentemente. Sí, esto es restringir la vista de lo que tenemos seleccionado. Y aquí tenemos una camarita que es básicamente el render. Si lo deshabilitamos no se va a renderizar el objeto que tengamos deshabilitado y ya. Ahora, acá abajo tenemos unas opciones mucho más variadas, mucho más grandes, que un poquito más complejas de entender al principio, que son, todas estas son las opciones que hacen a funcionar a nuestro objeto y a nuestro render más adelante. Y esta es la ventana de propiedades. Así de sencillo, lo vamos a ver más adelante, simplemente para que supieran qué es. Tenemos aquí últimas dos ventanitas, aunque parecen una, que voy a subir esto un poquito simplemente para que se note otra vez. Que este es nuestro timeline o nuestra línea de tiempo, que es donde hacemos animación. Cuando lo hagamos animación, sí hacemos animación. Así de sencillo. Y tenemos otra opción, mentira, simple, sí es una. Y esas son las opciones, bueno, de la línea de tiempo, que también manejaremos un poco más adelante. Ahora, una última cosa antes de irnos de este video, porque ya está muy largo y es solo explicación. Espero no les moleste esta explicación, es para que se entienda en sí todo lo que estamos trabajando en Blender. Y bueno, ahora movernos entre configuraciones como lo hicimos acá, digamos, en composición y todo esto, o sea, para poder acomodar las ventanitas según nuestra comodidad, podemos hacer varias cosas, ¿ok? Bueno, sí, no podemos hacer dos cosas que repercuten en cómo queramos acomodar las cosas. Primero que nada, estas opciones acá de transformación no son una ventana aparte de la vista, no es una ventana aparte de nuestro entorno 3D y se puede esconder simplemente presionando la tecla T de herramientas, de tools. Eso simplemente lo va a esconder y vamos aquí al más y nos va a aumentar darle clic y nos va a aumentar otra vez esto. Simplemente es para esconderlo. Entonces esta es una sola ventana, entonces lo voy a esconder un momento para terminar de explicar eso. Entonces, si se fijan bien, en la esquina superior o inferior de cada ventanita, es decir, esta es una ventanita, tenemos acá, bueno, si esta es una ventanita, tenemos acá un objetico que no les dije que era. Este objetico es interfaz, o sea, es un... qué tipo de interfaz tenemos en este cubito, hasta donde aparezca otro. Como ven, acá aparece otro que define todo esto y acá aparece otro que define todo esto. Acá aparece otro que define toda la línea de tiempo y aquí aparece otro que define todo esto de por acá, que es la ventana de información. Entonces si le damos clic ahí vamos a ver muchas cosas más, que son, bueno, varias cosas que no entendemos, la consola de Python, que pues tampoco vamos a explicarla en este video y todo esto.
y que básicamente si le damos, si cliqueamos en otro lado, digamos que el editor de clip de video, entonces si le damos acá nos va a abrir la ventanita de editor de clip de video. Si le damos acá 3D View, este es en donde estamos trabajando. Ahora nuevamente aquí la de información, digamos que podemos poner timeline y se va a transformar en este de acá abajo, simplemente como no tiene el espacio suficiente, no se verá, entonces vamos a darle info otra vez. Entonces, básicamente eso es para movernos de interfaz. Digamos que, y para crear nuevas cosas también podemos crearlas de qué manera, en la esquina, en la otra esquina, o podemos ver, o en esa misma esquina, mira, podemos ver estas 4 o 3 lineecitas, que son como el Wi-Fi pero sin curvas, y nos aparece cuando nos paramos encima una crucecita, y esa crucecita es o disminuir, para aumentar o disminuir la ventana. Es decir, si damos clic, no se asusten, y arrastramos hacia acá, ahora tenemos dos vistas. Quiere decir que si cambiamos la vista en esta, no va a cambiar absolutamente nada en esta. Es decir, no va a repercutir el cambio de la vista en esta de por acá. Eso lo vamos a trabajar más adelante, lo vamos a ver un poco más adelante y van a ver que funciona de maravilla. Ahora, para esconderla, porque a veces tendemos a creer que, digamos, aquí mismo lo voy a esconder y resulta que creo otra y voy a intentarlo y creo otra, bueno, esa es más fácil. Vamos hasta abajo, en donde está la otra línea de 3, vamos a clicar y vamos a arrastrar hacia la izquierda primero y luego hacia la derecha y esto va a eliminar este. ¿Por qué hacia la izquierda primero y luego hacia la derecha? Porque si hacen hacia la derecha van a crear otra ventanita, otra subventanita. Entonces, izquierda, derecha, nuevamente izquierda y derecha, clic, izquierda y derecha. Y aquí tenemos nuevamente nuestra interfaz, presionamos T y está todo como lo teníamos antes. Entiendo que mucha gente se va a enojar un poco con este video porque es todo explicación y no hemos hecho absolutamente nada en el entorno 3D. Lo entiendo completamente, pero esto es para entender la interfase, porque antes de poder trabajar en algo necesitamos entender la interfase. En el siguiente video de esta serie no vamos a entender, o sea, no vamos a entender todo lo demás, pero vamos a trabajar ya en la práctica para ver y para que vayan a mostrarle a toda la gente que los conoce cómo está resultando su trabajo. Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy, muchachos. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden compartirlo si creen que les sirve a alguien. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.